Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta cita semanal en los especiales de ProNoticias. Y esta semana vamos a hablar de un tema que nos va a ocupar la próxima semana, el miércoles 9, día feriado nacional por la realización del censo, un evento cívico muy importante para nuestro país, importante para saber cuántos somos, quiénes somos, a qué nos dedicamos, por ejemplo, entre otros datos. Pero para tener más detalles, ya nos acompaña aquí en estudios el director general del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas, Iván Ojeda. Iván, ¿cómo está? Bienvenido y gracias por el tiempo. Muchas gracias, Omar, un placer estar en este programa y para justamente hablar de este gran operativo nacional que va a ser el Censo Nacional de Población y Viviendas, justamente el próximo día miércoles. El marco legal de este censo lo da la Ley 6987 y nosotros estamos listos como Instituto Nacional de Estadística y gracias a esa gran ciudadanía que se ha inscrito como censista y supervisor para realizar el próximo operativo censal. Bueno, ¿qué implicó organizar este censo, Iván? Porque es algo que lleva muchísimo tiempo, no se hace de la noche a la mañana, por eso también para recabar datos pasan 10 años de un censo a otro, ¿verdad? Entonces hay mucho por hacer en esto. Es así mismo, en lo que nos toca a nosotros, llevamos 4 años preparando la gran fiesta cívica que pretendemos sea el censo en un complejo contexto de pandemia o prepandemia primero, después pandemia, ahora la pandemia, gracias a Dios también, digamos que se alejó, pero planificar esto con un escenario de pandemia fue muy complejo y luego ajustar nuevamente a la nueva dinámica. Tuvimos desafíos de logística, desafíos también de provisión de insumos, pero gracias a Dios estamos listos con toda la logística ya repartida en cada una de las cabeceras distritales de los 263 distritos de la República. También ya gracias a los censistas y supervisores contamos con más de 210.000 personas ya capacitándose en los últimos detalles para que este miércoles todo esté listo y tengamos un gran evento censal, un punto histórico en la historia de nuestro país, puesto que este va a ser el 8º Censo Nacional de Población y Viviendas y el 4º Censo Indígena. Ahora, mirando un poco atrás, si nos permite esto, el juego dentro de la entrevista, ¿en algún momento peligró, Iván, la realización del censo de este año? Por supuesto que sí, el desafío financiero fue todo un capítulo porque el gobierno, y bien que así lo haga, priorizó todo lo que era el tratamiento de la pandemia, pero cuando se consiguieron las vacunas, esto digamos que los riesgos disminuyeron, la gente se inmunizó y ahí también siempre fue prioridad del gobierno hacer este censo y se ha logrado no interrumpir esta serie histórica que recomienda que cada 10 años el Paraguay tenga su censo. Así que estamos doblemente contentos por eso, gracias a la clase política también, el Parlamento que entendió la importancia de este evento y ni qué decir a los intendentes, a los concejales y por sobre todo a la ciudadanía que acompañó en todo momento. En conceptos de la especialidad en la cual usted trabaja, ¿qué significa un censo para un país? Porque muchas veces por ahí alguna persona o algún crítico dice, ¿y para qué un gasto semejante como un censo en esta etapa que todavía no estamos recuperados del todo de lo que fue la pandemia? ¿Cuán importante es el censo para Paraguay? En primer lugar, ese es que vamos a entender qué nos deja la pandemia en el impacto social, en lo económico, en lo demográfico y ni qué decir en lo político. Entonces, tener un buen diagnóstico de cómo está el país es fundamental para sentar las bases del Paraguay del futuro. Es el único operativo que nos muestra cómo están los derechos constitucionales, entender cómo están los niños, los adultos mayores, las mujeres, los hombres, cómo son nuestras relaciones civiles en el Paraguay, cómo están las personas con discapacidad, entender también cómo están los hermanos indígenas, cómo está la educación,
cómo está la salud. Esto y mucho más nos ayuda a sentar las bases del sistema democrático en nuestro país. Y a nivel logístico también es un desafío gigantesco porque estamos hablando de la mayor movilización que puede hacer un país en tiempos de paz. ¿Cuánto cuesta este censo, Iván? 43 millones de dólares en un proyecto de 5 años y que justamente esto representa al 0,2% del presupuesto general de la nación, que son 14.400 millones de dólares. Entonces, si tenemos actualizada la información estadística, podemos apuntar a mejorar la eficiencia del gasto público, porque si sabemos dónde están los problemas, las instituciones también pueden abordar con mayor éxito y políticas públicas para mejorar la calidad de vida. Pero no solamente el sector público, el sector privado también va a tomar estos datos para expandirse, para generar oportunidades, para generar manos de obra y ni qué decir crecimiento económico. ¿Los recursos provienen netamente del presupuesto general? Son un presupuesto que surge de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que, digamos, financia este operativo y también fiscaliza. ¿Qué nos dejó el último censo de positivo? Porque seguro la teleaudiencia recordará también, hubo muchos inconvenientes en ese censo del año 2012, incluso se habló de que muy poco se pudo obtener como información. ¿Qué hay de cierto en eso, Iván? El censo del 2012 tuvo limitaciones, se desarrolló en un contexto bastante complejo políticamente hablando, fue muy innovador en su planificación, pero controvertida en su implementación. Ese censo tuvo una cobertura del 76%, cuando lo ideal es que tenga una cobertura del 90% como mínimo. Entonces, tuvimos muchas lecciones aprendidas para no repetir esos mismos errores que tuvieron que ver con, digamos, pagar a destiempo a los censistas, no tener un decreto reglamentario, una ley especial en tiempo y forma, que hoy esos escollos están totalmente superados, tenemos un presupuesto que está totalmente confirmado, los fondos están asegurados, ya la logística está lista, entonces esperamos no repetir esos errores y ahora sí estamos convencidos del éxito de este operativo, porque contamos con un gran equipo técnico, con referentes de la demografía nacional e internacional, contamos con el acompañamiento también de organismos internacionales especializados en esto, especialistas nacionales también, y por supuesto una ciudadanía acompañando, que es lo fundamental en los censos. Hablaba de cobertura, Iván, el 2012 poco más del 70%, lo normal sería poco más del 90%. ¿Qué pasa en el caso específico que se dé, por ejemplo, que una familia diga, esperamos todo el día y por acá no pasó el censista? ¿Eso puede ocurrir? Podría ocurrir, pero nosotros tenemos muy identificadas ya con el precenso, que ya lo culminamos hace unos meses, dónde deberían estar las personas y en el caso de que ocurra lo que estás mencionando, por ejemplo, tenemos deserción de algunos censistas, nosotros vamos a ir nuevamente a esas viviendas en un proceso de recuperación que esperamos sea lo mínimo y ahí censar a esa familia. Pero ¿se garantiza así la cobertura del 100% en este censo? No hay país que haga 100% de cobertura. Correcto. Nosotros apuntamos a rebasar la barrera de los 90% de cobertura y con eso consideramos exitoso el operativo. Por ahí es sencillo hablar de censo en la región oriental, pero en la occidental, sabiendo las limitaciones que existen de camino, incluso en algunos lugares sin camino, hay que llegar por agua o hay que llegar por aire. ¿Cómo se está trabajando eso, Iván? Es así como decía Omar, el Chaco y algunas zonas son muy anegadas todavía en nuestro país, por eso es que el censo va a iniciar en áreas urbanas y rurales el 9 de noviembre. Va a culminar en zonas urbanas ese mismo día a las 18 horas. Pero en el censo rural vamos a dilatar esto hasta por 2 semanas, de manera a llegar a esos lugares más recónditos de la República, que como muy bien ya señalabas y experimentamos esto en el precenso, llegamos a caballo, llegamos caminando, llegamos en barco, en canoa, pero llegamos a todos los destinos del país. Y muy importante también, antes de iniciar la entrevista, estábamos conversando sobre el tema, que los censistas
están afectados a su zona de influencia, por decirlo de alguna manera. Exactamente, al momento de inscribirse un censista, él tuvo la opción de elegir en qué barrio quiere trabajar. Y le dimos una opción 1 y una opción 2 también, un barrio cercano. Esto por dos motivos principales. En primero, que no va a haber movilidad ese día, entonces ellos pueden ir caminando al área de empadronamiento. Y el segundo, la seguridad, porque si viene mi vecino a entrevistarme, por lo menos sé de qué persona se trata. Ahora, recién también mencionaba que ya fueron repartidos todos los útiles necesarios. ¿Qué son los útiles necesarios que va a tener un censista o que va a aportar un censista? Un censista va a tener un bolsón de color blanco, que va a ser también un sistema de reconocimiento que vamos a tener, algo muy parecido a lo que estoy mostrando acá. Sí. Este va a ser el bolsón del censo, va a tener inscripción censo 2022. Igualmente, el kit del censista va a tener una credencial muy parecida a la que muestro ahora, que va a mostrar la cédula de identidad. Tenemos que ver la cédula de identidad de ese compañero, y al dorso hay un código QR en donde la gente puede ingresar y ver si realmente Iván Ojeda es el censista que dice ser. Igualmente, en el kit del censista va a tener los formularios, los cuestionarios, que van a ser muy parecidos a esto. Sí. Con las letras en negro, en gris, en azul, ¿verdad? Son un cuestionario de 65 palabras, perdón, 65 preguntas, digo mejor. También van a tener, por supuesto, los útiles, un sacapuntas, un lápiz de papel, un borrador, también unas planillas de resumen, y van a tener una calcomanía que van a pegar por la vivienda una vez que se culmine ese censo. Entonces, esto es lo que compone el kit del censista. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora en los especiales de ProNoticias y después me gustaría, Iván, que conversemos de aquello que puede hacer el censista y aquello que no puede hacer al llegar a una vivienda. Es muy importante también para que la población tenga en cuenta estos datos y por ahí no llegue a ser engañada por un falso censista, que también se puede dar y podemos llegar a esperarlo, Iván. Excelente, hablemos de eso. Muy bien, vamos a una breve pausa, enseguida continuamos en los especiales de Canal Pro. Continuamos en los especiales de ProNoticias. Estamos conversando con el director general del Instituto Nacional de Estadísticas, Iván Ojeda, que nos está brindando detalles de todo lo que tiene que ver con la realización del censo el miércoles 9 de noviembre. Y antes de la pausa le decíamos que queríamos conversar en este bloque con él sobre aquello que puede hacer y que no puede hacer un censista al llegar a una vivienda. ¿Qué es lo que está permitido que haga el censista, Iván? En primer lugar, por supuesto, tratar de llamar la atención de esa familia para ser recibido, y una vez que se verifique la identidad del censista, él se deberá identificar, como ya mostrábamos, con una credencial. Una vez que el ciudadano esté tranquilo, que haya hecho ese protocolo de seguridad, ingresa a la vivienda. Sí. Podemos recibirle en el patio, bajo una sombra o en nuestra sala. El censista no hace falta que tome fotografías de la vivienda, no hace falta que recorra el interior de nuestra vivienda, no tenemos que entregarle dinero tampoco al censista, no nos va a hacer firmar absolutamente nada, no hay nada que el ciudadano tenga que firmar. Igualmente ese censista va a formular las preguntas estrictamente sin ningún tipo de subjetividad. Le vamos a preguntar a la gente, por ejemplo, materialidad de la vivienda, de qué material es el piso, las paredes y el techo, y es el ciudadano el que tiene que decir. Sobre bienes del hogar también, sobre materialidad, también sobre cuestiones que tengan que ver con
estructura del hogar, cuántos viven ahí y datos de población. Entonces, esa es la dinámica que va a tener esta entrevista y ese censista no va a tardar más de 40 minutos por hogar. Una vez que culmine la entrevista, el censista pedirá permiso para poder pegar una calcomanía que dice vivienda censada en un lugar visible al exterior de la vivienda y se despide y pasa a la siguiente casa. ¿Todos hablan para responder el cuestionario dentro de una familia tipo promedio de 5 personas o lo puede hacer el adulto de la casa? Sí, queremos que todas las personas participen. Se empieza la entrevista con el jefe del hogar, a quien le vamos a preguntar los datos de la vivienda y hogar, que son datos comunes a todos los integrantes de esa familia. Posteriormente vamos a ir persona por persona, preguntando acerca de datos de población, sexo, edad, cédula de identidad, nivel académico, fecundidad, mortalidad, reconocimiento étnico en el censo indígena. Eso va a responder cada una de las personas. Por aquellos menores de edad o menores de 4 o 5 años, sí, va a responder un familiar. Siempre buscamos un informante calificado, consideramos una persona de 14 o más años de edad. Las personas con discapacidad también van a responder a este censo. Y justamente acá una gran innovación de este operativo es que vamos a contar con la asistencia del Centro de Relevos de la Secretaría Técnica de Planificaciones. Esto implica que mediante el WhatsApp, mediante esa aplicación, vamos a estar llamando al Centro de Relevos para que las personas sordomudas o que tengan dificultad de comunicarse lingüísticamente hablando, puedan hacerlo mediante el lenguaje de señas. Entonces, con esto la gente va a poder también participar. Pero sabemos que el lenguaje de señas no está universalizado, ¿verdad? No todas las personas manejan, pero ese es un recurso que vamos a tener. Y queremos que todos sean parte de este censo y que todas las personas ejerzan ese derecho de censarse. ¿Está permitido al censista, Iván, que complete algunos ítems del cuestionario observando la vivienda? Hablaba recién de datos de materialidad, por ejemplo, tipo de piso, tipo de techo. ¿El censista puede observar y completar eso o indefectiblemente debe responderlo para que quede asentado el propietario o el que está viviendo en esa casa? Por más simple y básica que parezca la pregunta, la recomendación es que sea el ciudadano el informante, que sea la familia la que informe. Queremos evitar la subjetividad porque esto se puede dar en otros aspectos quizás un poco más complejos, pero queremos que el ciudadano responda. Ahora, un censista llega a la casa. Por ahí esta pregunta es un poquito complicada porque desde INE están haciendo una campaña muy importante para que el censista sea recibido en la vivienda. De ahí la importancia de conocer todos estos datos que estuvimos mencionando. Pero ¿una persona puede negarse a recibir al censista, Iván? Sí, en el escenario ideal esperamos que no ocurra eso. Nosotros hemos probado el censo en un censo experimental, en 8 pruebas pilotos, y el 95% de las personas nos reciben, nos dan su información. Algunos quizás con mayor recelo nos reciben desde el portón, pero nos dan su información. Entonces, si una persona se negase a recibir al censista, vamos a buscar a nuestro supervisor para que pueda persuadir a esa familia de entregar su información. Si bien la ley 6670 establece multas y también algún tipo de amonestación para las personas que no quieran dar información, nosotros no creemos en la multa, creemos más en que explicar a la gente, darle la seguridad, la tranquilidad de que su información va a ser tratada con el secreto estadístico, que implica que no se puede difundir la identidad de ninguna de las personas o el ciudadano que nos da su información y con eso avanzar con la entrevista. Estuvieron haciendo una campaña de difusión muy importante para llegar a los voluntarios que van a trabajar durante este censo. ¿Cómo se puede evaluar esa campaña ya a esta altura, prácticamente en los últimos días a la espera del censo? Realmente con orgullo evaluamos porque nos damos cuenta de que hoy en el Paraguay tenemos héroes y heroínas de nuestro tiempo. Ellos se anotaron espontáneamente
o cuando se enteraron, y ellos van a darnos su tiempo, ellos van a darnos su compromiso, ellos van a trabajar el 9 de noviembre para que todos vivamos mejor en el Paraguay. Por eso también yo les rindo un homenaje a toda la gente que está como censista, como supervisor, y a esa gran familia también del Instituto Nacional de Estadística que hoy creció en dimensiones geométricas. Entonces, muchas gracias por estar organizando. Hay capacitadores, hay jefes zonales, distritales, toda una gran estructura de técnicos, de profesionales, equipos de apoyo. Hay empresas que se han sumado también a esta iniciativa y, por supuesto, a la prensa que nos ha permitido llegar a cada uno de los hogares de la República informando sobre el censo. Y hace muy poco tuvimos los Juegos Odesur en Asunción, donde justamente los voluntarios ocuparon un lugar muy importante y se destacaron mucho por el servicio que ofrecieron tanto a los ciudadanos de nuestro país como a los turistas y a los mismos deportistas. Y como decía Iván, esta también es la oportunidad para los voluntarios del censo. Es así mismo, los Juegos Odesur fueron una muestra de lo que somos como país. Mostramos que podemos acatar las normas, mostramos que podemos comportarnos, mostramos que somos un pueblo súper dado, súper solidario, súper amable. Y ahora vamos a otra gran fiesta cívica que es el Censo Nacional de Población, en donde juntos vamos a sentar las bases del Paraguay del futuro. Es la única oportunidad que tenemos como ciudadanos de poder formular políticas públicas y mejorar nuestra calidad de vida, de saber qué servicios básicos tenemos, cómo están la eliminación de las aguas negras o cómo es nuestra estructura del hogar, cómo son nuestras relaciones civiles, un cúmulo de información que nos va a ayudar a dar insumo al sector privado y al sector público para que todos vivamos mejor en el país. ¿Tienen datos sobre las edades de los voluntarios, Iván? Sí, justamente estaba viendo una persona que se inscribió con 75 años de edad. ¿Verdad? Mi homenaje también para él. Veía con mucho orgullo en las redes sociales una persona que estaba estudiando el manual en ese momento y que la hija le sacó una foto. Por supuesto, nuestra población es eminentemente joven. Sí. El 70% tiene menos de 40 años de edad. Tenemos un bono demográfico que nos dice que por cada 100 personas que están en edad de trabajar, 55 están en edad, o sea, están en situación de dependencia, porque están jubilados, están enfermos, están fuera de la fuerza de trabajo o porque están estudiando. Pero eso en el Paraguay se va a acabar en el 2040 y tenemos que estar listos para cuando ese momento llegue. Precisamente hablando del cuestionario que se va a utilizar ese día, ustedes estuvieron socializando el cuestionario a través de distintas plataformas, redes sociales, a través de la web del INE. Esto generó ciertamente alguna confusión que llevó a varias consultas. Algunos pensaban que podían imprimir ese cuestionario, completarlo y entregarlo al censista. Esto no se puede hacer, Iván. Sí, lo que pretendemos es, al difundir este cuestionario, es que la gente esté enterada de qué tipo de preguntas nos van a hacer, que la gente ya esté al tanto de eso. Pero recomendamos que si quieren llenarlo pueden hacer, pero para practicar. Claro. Porque queremos que ese día sea el censista el que complete, porque necesitamos asociar este cuestionario a una zona geográfica y eso solamente se va a hacer con eficiencia, con la presencialidad del censista en nuestras casas. Y otra cosa que generó dudas, también lo pudimos ver a través de redes sociales, es ¿en qué momento puedo comenzar la movilidad que va a estar suspendida por el feriado del Censo Nacional? ¿A partir de qué hora? Porque muchas veces confunde la gente y dice, bueno, a mí ya me censaron, yo salgo y me voy porque tengo movilidad propia. Sabemos que no va a haber transporte público, que no va a haber plataformas tampoco de transporte privado. ¿Desde qué hora uno puede movilizarse? Desde las 18 horas. La ley exige que nos quedemos en nuestras casas de 5 de la mañana a 18 horas. Todo va a estar cerrado ese día. Solamente los servicios de urgencia, de hospitales, tema de sepelios, también farmacias cercanas, la Policía Nacional, los periodistas, el resto va a estar cerrado. Las plataformas de movilidad también paradas y el transporte público también va a estar parado. Entonces, a partir de las 18 horas podemos movilizarnos sin ningún tipo de impedimento.
¿Cómo son incluidas esas personas de los servicios esenciales en el censo? En el caso de que viva con sus familiares, las familias van a responder. Ya responden por Ya ellos. responden por él, y en el caso de que sea una persona que viva sola, vamos a volver a ese domicilio. En otra ocasión. En otra ocasión, sí. Hacemos una breve pausa, Iván, en los especiales de ProNoticias. Enseguida continuamos conversando y conociendo detalles de esta jornada cívica tan importante que se prepara para el próximo 9 de noviembre. El director general del Instituto Nacional de Estadísticas nos acompaña en los especiales de ProNoticias. Estamos conversando de lo que va a ser la jornada histórica del próximo 9 de noviembre para la realización del Censo Nacional 2022. Y Iván, quisiéramos conocer ahora detalles de qué cosas se van a conocer a través de este censo, qué cosas están contenidas en ese cuestionario que pueden ser muy útiles para los próximos años. Sí, vamos a preguntar datos sobre la vivienda y el hogar, vamos a saber el déficit habitacional, a cuántas familias le falta una casa propia o a cuántas familias necesitan mejorar su infraestructura. Vamos a preguntar sobre la materialidad de la vivienda, servicios básicos que tiene esa vivienda, también bienes de confort que pueda tener el hogar, la estructura del hogar. Esto va a ser muy importante porque nos va a evidenciar que nos deja la pandemia. Hay familias que perdieron a sus padres, sí. Hay niños que hoy viven con otros parientes, entonces eso vamos a conocer también cómo queda estructurado. Igualmente vamos a preguntar datos de población, edad, vamos a ver cómo evolucionamos en estos 10 años con nuestra pirámide poblacional, sí. Vamos a ver cómo se comportó también la fecundidad, igualmente datos que tienen que ver con cédula de identidad, tenencia de cédula, datos de mortalidad, datos de migración, dónde vivía esa persona hace 5 años, dónde vivía su mamá cuando él nació. Vimos también que en la pandemia tuvimos mucho regreso de compatriotas de Argentina, por ejemplo, exterior, sí. Pero ahora vamos a estimar exactamente qué pasó con la migración extranjera, la inmigración, igualmente con la migración interna, cuáles son los distritos más expulsores, cuáles son los más receptivos, y todo este cúmulo de información nos va a permitir tener estudios temáticos que tienen que ver con fecundidad. La fecundidad en el Paraguay nos dice que una mujer en edad fértil en promedio tiene 2,3 hijos durante toda su vida. Sí. En la década del 60 tenían 5, entonces eso está bajando también. Nacen en el Paraguay 145.000 bebés por año. ¿Qué pasó con la defunción? La esperanza de vida hoy nos dice que si nace una persona, es varón, vivirá 72 años, o su esperanza de vida al menos es 72 años. Si es mujer, 77 años. También en promedio de prepandemia fallecían 36.000 personas en nuestra república. Igualmente, ¿qué pasó con las personas con discapacidad? Sí. Entender que el 11% de las personas hoy tienen algún tipo de discapacidad, pero vimos muchos accidentes últimamente, vemos muchos accidentes de moto, entonces vamos a poder también estimar aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz, visual o también auditiva. Igualmente vamos a tener estudios temáticos sobre necesidades básicas insatisfechas, que son carencias en salud, en educación, en vivienda, en empleo. Hoy sabemos que gracias al censo 2012, el 42% de los hogares tiene al menos una persona con necesidades básicas insatisfechas. Finalmente vamos a conocer el censo indígena, que nos deja esa población que estimamos son 125.000 personas que viven en 711 aldeas o barrios de las 19 etnias en 5 familias lingüísticas. Estos son algunos de los datos que va a arrojar este próximo censo nacional. Y números muy importantes seguramente relacionados al tema empleo para tomar decisiones, porque estos datos
que surgen del censo, a través de lo que estamos conociendo con el director Iván Ojeda, son utilizados por distintas instituciones públicas para tomar decisiones y para adoptar políticas de Estado. Es así mismo, el Censo Nacional de Población y Viviendas incluye un apartado de empleo donde le vamos a preguntar a la gente si trabajó en los últimos 7 días anteriores al censo, si estuvo buscando empleo, en el caso de que esté ocupado, a qué se dedica, qué produce la empresa donde él trabaja, a qué se dedica. Y ahí es una variable abierta en donde vamos a encontrar muchas cuestiones nuevas. Por ejemplo, nuevas profesiones, Omar. Sí. El youtuber, el influencer, el delivery, por citar algunas que van a surgir. Y vamos a ver cuál es la profesión más popular en el Paraguay. Cuáles son cuántos estamos en ciencias sociales, en ayuda, en servicios médicos, en tecnología, en servicios básicos, etcétera, etcétera. Ese va a ser un apartado muy importante, insumo, como decías, para las personas o para las instituciones del sector público, pero también orientativo para la inversión privada, porque gracias a esos datos el inversor va a poder tomar decisiones para expandirse o para generar más fuente de trabajo y generar crecimiento económico y empleo que muchas veces falta en el país. Muchísima información que se va a generar. ¿En cuánto tiempo vamos a ir conociendo estos datos, Iván? Luego de que pase el 9 de noviembre. Omar, nos hemos puesto una meta muy desafiante que por primera vez en la historia de los censos, ya en 7 meses, tengamos los primeros datos. Como es un proyecto de 5 años, este es el año 1 del censo, para hacer el precenso y el levantamiento de la información. Los siguientes 4 años van a ser de procesamiento de esa información. En 7 meses los primeros datos y después las diferentes temáticas que mencionábamos hace un instante. Es decir, se hace un trabajo de consolidación de estos datos, vamos a poder tener información preliminar, por decirlo de alguna manera, de acá a 7 meses y después van apareciendo los resúmenes temáticos. Exactamente, los primeros datos oficiales ya en 7 meses y después vamos a abordar las diferentes temáticas. Para que la gente dimensione la magnitud de este operativo, hemos partido el Paraguay en 1842 zonas o áreas de empadronamiento. Hemos repartido la logística como es un gran rompecabezas que se desarma, se distribuye y después se tiene que recuperar y volver a armar ese rompecabezas. Vamos a procesar 70 millones de páginas. Vamos a utilizar inteligencia artificial para la codificación de variables abiertas, como por ejemplo las actividades económicas, y también vamos a tener un geoportal. Lo primero que vamos a conocer, me imagino, será cuántos somos. ¿Cuántos somos? Y después, ¿dónde estamos? ¿Verdad? El censo esencialmente busca saber cuántos somos, dónde estamos, qué tenemos, cómo vivimos, para saber qué necesitamos para salir adelante. Están trabajando también, Iván, en el censo agropecuario. Sí, ¿Cómo está avanzando eso? El censo agropecuario está encargado o está realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí. Ellos buscan medir el comportamiento de las unidades económicas del sector primario. Están realizando en 4 etapas, creo que ellos van hasta el mes de noviembre y ya fueron 3 meses en varias zonas del país, y ese censo también va a arrojar información fundamental para la toma de decisiones. Ellos tienen como unidad de análisis al establecimiento productivo. Sí. Nosotros en el censo de población tenemos como unidad de análisis al hogar. ¿Ustedes apoyaron también el trabajo del censo agropecuario con orientación, capacitación? Sí, apoyamos como Instituto Nacional de Estadística en la elaboración de ese cuestionario y en la socialización también. Esto también abarca gran parte de nuestro territorio, porque en cada departamento existe la producción primaria, tanto pecuaria como agrícola fundamentalmente. Es así mismo, abarca, y justamente digamos que el 10% del Producto Interno Bruto del Paraguay proviene del sector privado, del sector primario. Si hablamos de la cantidad de personas ocupadas en el Paraguay, el 20% está ocupado por el sector primario, el siguiente 20% por el secundario y el 60% por el sector terciario. Entonces, tener esa radiografía actual después de 14 años en el Paraguay realmente
muestra una buena gobernanza y un interés por las estadísticas oficiales. Me gustaría para finalizar que recalque de nuevo la última parte. Cuando culmina la actividad del censista en una vivienda, no hay que firmar nada y hay que esperar una calcomanía que marque o identifique que el censista pasó por esa casa. Muy buen punto, Omar. Cuando termine el censo en esa vivienda, no tenemos que firmar absolutamente nada, no tenemos que darle dinero al censista, solamente tenemos que autorizar que se pueda pegar una calcomanía como vivienda censada. Con eso cumplimos con ese derecho que tenemos de ser censados, con eso ayudamos a que las personas sean visibles a las políticas públicas y por sobre todo le damos la palabra al ciudadano. El 9 de noviembre el ciudadano tiene la palabra. El censista sí puede aceptar invitación para tomar algo, comer algo, como el paraguayo es muy solidario, siempre invita algo a la visita. Si llegamos a la mañana a un tereré, un pavo, estaría muy bien, o invitarle a almorzar o un vaso de agua, ¿verdad? Pero que sea una gentileza de la ciudadanía. Los paraguayos somos gente muy cordial, somos gente realmente prestativa y yo estoy seguro que vamos a tener éxito en este censo porque la ciudadanía nos está acompañando. La evidencia de que estamos más de 230.000 voluntarios es la prueba, es la evidencia de ello. Iván, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por este valiosísimo espacio. Invitamos a la gente a ser parte de un evento histórico que se repite cada 10 años, que es el Censo de Población. Iván Ojeda con nosotros en los especiales de ProNoticias, aquí en Canal Pro, con detalles de todo lo que va a ser, como decíamos al principio, una jornada cívica histórica para el país el próximo 9 de noviembre, la realización del Censo Nacional 2022. Como cada 10 años, el próximo 9 de noviembre se realizará el Censo Nacional. En los especiales de ProNoticias tendremos detalles de todo lo que implica el trabajo y despliegue del Instituto Nacional de Estadísticas para las tareas de esa jornada declarada feriado nacional. Especiales de ProNoticias por Canal Pro de la mega cadena de comunicación.